Buenos días, mis hermanos. Eh, el día de hoy vamos a leer Lucas 23, 50 del versículo 50 al versículo 53. Entonces, mis hermanos, eh, vamos a orar para antes de empezar. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos sabiduría, Señor, en ella encontramos cosas eh, ocultas, Señor, que tú nos revelas por medio de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, en esta ocasión seas tú enseñándonos eh, y seas tú revelándonos a tu Hijo amado. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Estos mis hermanos, siguiendo el estudio y siguiendo la línea temporal de, de, del Señor Jesucristo, eh, una vez que ya había fallecido, eh, y como eh, lo vimos con mi hermano Carlos, eh, esta es la continuidad de la historia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice Lucas 23, versículo 50? El título está en la Reina Valera, es Jesús es sepultado, dice allí. Dice que había un hombre o había un varón llamado José, que era de Arimatea, en ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Mis hermanos, eh, comparando, no, un poco parafraseando lo que dice estos cuatro versículos. Primero, era José, era un hombre de Arimatea. Eh, y algo importante es que José era miembro del concilio, ¿sí? Aquel concilio que se había reunido y se puso de acuerdo eh, para crucificar al Señor Jesucristo. Pero dice que este varón era bueno y justo, ¿sí? Como un hombre bueno y justo participó en el concilio, ¿sí? De crucificar. Y dice que también este esperaba el reino de Dios y esperaba el reino de Dios. Nos hacemos las preguntas como, ¿por qué entonces no hizo algo para impedir capaz la crucifixión del Señor Jesucristo? Inmediatamente las escrituras nos lo revela, versículo 51 parte B, dice, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de aquello, ¿cierto? Y dice que este hombre fue ante Pilato, pidió el cuerpo de Jesús, lo quitó, lo bajó, lo envolvió en sábanas, ¿sí? Y lo puso allí en un sepulcro. Prácticamente ese es el versículo. Comparando un poco a José de Arimatea, nos preguntamos primero quién era, ya sabemos que era de Arimatea, ¿sí? ¿Y qué lo hizo actuar? En el versículo 23-50 dice que él era de Arimatea, pero hay algo particular que Lucas destaca y es que él era bueno y justo, ¿cierto? En el versículo en Mateo 27 hace una particularidad, ¿sí? Y dice que José era un hombre rico, ¿sí? Algo que no nos dice Lucas, ¿sí? Pero también nos dice que era discípulo de Jesús, ¿sí? José de Arimatea era discípulo de Jesús y ahí vemos el por qué quiso ir por el cuerpo, ¿cierto? En Marcos, sí, dice que era un miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Esta parte es muy importante.
¿sí? Estaba esperando que viniera el reino de Dios, las promesas abrahámicas, él las estaba esperando en ese tiempo también. Y Juan 19 también destaca que era discípulo de Jesús, pero también nos da una particularidad que nos revela acerca del carácter o de lo que sentía José en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice que era discípulo de Jesús, aunque secretamente por miedo a los judíos. O sea, él era parte del concilio, era discípulo de Jesús, pero lo hacía secretamente, ¿sí? Por miedo a los judíos, caso contrario a lo que hacían los discípulos de Jesús, que ellos no lo hacían secretamente, lo hacían público, ¿cierto? Entonces, en este versículo 23-50 vemos que Lucas destaca su carácter, Mateo su riqueza, Marcos su posición, ¿sí? Y la esperanza del reino venidero, y Juan revela que era un discípulo secreto, al igual que Mateo, ¿sí? El versículo 51 dice que él no había consentido en el acuerdo ni en los hechos del concilio, ¿sí? Mateo 27 no declara, no hay detalles en esto, ni Marcos ni Mateo, ¿sí? Tampoco Juan, ¿sí? Entonces Lucas es el único que dice que José no estaba de acuerdo con esa decisión, ¿sí? No participa o no participó de ese sentir, ¿sí? El 23:51 dice que él esperaba el reino de Dios, como lo hace Marcos en el 15:43, ¿sí? Eh, Lucas Marcos presentan a José como alguien que esperaba activamente el reino de Dios. Ahí falta este pedacito para acá abajo, pero prácticamente eso sería Lucas, ¿sí? Por ende, José era un hombre íntegro, ¿sí? Eh, y pues era, era de fe y actuaba con justicia porque iba en contra de la injusticia y la acusación de Jesús. En Lucas 23:52 dice que él fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Sí, él fue y pidió, al igual que lo hace Mateo. ¿Sí? Pero en Marcos 15 dice que José se presentó valientemente. ¿Sí? Ahí destaca una característica de José, eh, que era valientemente ante Pilato. ¿Sí? Ahí aclaran un poco el contexto de qué hizo Pilato. Dice que Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiera muerto y preguntó al centurión acerca de Jesús, ¿sí? Y Juan 19 también dice que José pidió a Pilato llevarse el cuerpo. Entonces, algo particular era que Jesús era una figura revolucionaria o que iba en contra de la religión. Por tal motivo, aquellos que habían conspirado con él, eh, o de él, pues lo habían agarrado, había muerto y pues estaba prácticamente afectando la religión en su momento. Entonces, eh, también el orden de la parte del Imperio Romano, o al menos la parte de Judea, el gobernador Pilato, de, de Pilato, sí, entonces el acercarse y pedir el cuerpo prácticamente estaba haciendo que José fuera cómplice, pero aquí hay algo interesante, ¿no? Y es que José, eh, dice la palabra de Dios en Marcos, que se presentó valientemente, ¿sí? La valentía se manifestó en los momentos capaz de cobardía de sus discípulos, ¿sí? Donde ellos escaparon y se fueron, dice las escrituras en Lucas, en lo que hemos leído, pero aquí en este momento había un hombre que valientemente estaba declarando de que eh, eh, hacía parte del grupo de Jesús y más alguien del concilio, prácticamente se estaba despojando de lo que era, ¿sí? En lo que tanto temía y ahora se acercaba valientemente ante Pilato, ¿sí? Eh,
Entonces, Pilato allí se sorprendió de que Jesús hubiera muerto tan rápido. eh, pero aquí se destaca un poco ese actuar de José, un poco diferente a lo que estaban haciendo los discípulos. ¿Sí? Entonces había algo diferente allí de José y de esta valentía de como en los versículos anteriores decíamos que lo hacía secretamente por miedo a los judíos. Y hay un contraste directamente que en este caso ya se acerca Pilato al gobernador a pedir el cuerpo de alguien que posiblemente hubiese quedado en las fosas, ¿sí? De cuerpos comunes, ¿sí? En el versículo 23-53 dice que José quitándolo lo envolvió en una sábana, igual que Mateo 27. En Marcos 15 da un poco más de detalle, dice que lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana. Entonces allí José estuvo también ayudando en bajar al Señor de la cruz. Más adelante podemos ver que también estaban allí algunas mujeres. Y en el 1940 dice que José y Nicodemo envolvieron el cuerpo de lienzos con especias. Aquí Juan introduce a Nicodemo, por ello podemos asumir de que Nicodemo también el Señor había puesto en su corazón el actuar en los momentos de que otros, otros creyentes estaban huyendo, pero estos dos hombres que eran respetados dentro del concilio eh, fueron y acudieron para ir por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El 2353 continúa, dice que José lo puso en un sepulcro abierto en una peña. En el 27, eh, Mateo dice que este sepulcro era nuevo, o sea, no había nadie allí o nadie había eh, muerto y capaz sacado los restos y ahí quedaba libre, no, era nuevo, ¿sí? Que se había labrado en esa peña. Recuerden que el tener un sepulcro, inclusive hoy en día, aparte, es muy costoso, ¿sí? Y dice que este era nuevo, ¿sí? Recordemos lo que decía eh, el Evangelio de Mateo, donde dice que José era rico y este sepulcro pues le pertenecía a José. Entonces era un sepulcro de ricos prácticamente, ¿sí? O de personas adineradas. En Marqueos dice que lo puso en un sepulcro cavado en una peña, ¿sí? Y en el Juan 19 dice que había un huerto cerca del lugar de crucifixión y allí había un sepulcro nuevo, ¿sí? Entonces, al estar cerca del lugar de crucifixión, cerca a la capital, pues es más costoso el lugar, pero que allí estaba el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eh, entonces, se ve a José actuando con valentía, eh, con acompañado de Nicodemo y haciendo una acción en la cual todo el mundo estaba eh, alejándose de ese suceso. José muestra eh, características no propias de él. ¿Sí? Sus características propias era en lo oculto, en lo miedoso, pero después de la muerte del Señor Jesucristo muestra otro tipo de características que lo ha hecho cambiar o que hace cambiar a José esa mentalidad y por qué. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante. Entonces, dando un poco de zoom, otra vez volvemos al versículo 50, dice que había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, ¿sí? No como el supermercado justo y bueno, ¿no? Aquí bueno y justo. Eh, Algo muy curioso, bueno, en otros evangelios habla de que era rico, era discípulo en secreto por medio de los judíos y
ahí se enriquece un poco el versículo, que su esperanza pues era el reino de Dios, ¿cierto? Eh, Algo que hay que destacar es como así bueno y justo, cómo José puede ser bueno y justo cuando Romanos 3:10 me dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esto no sería una contradicción de las escrituras. Sí, ¿cómo puede un hombre, o cómo las escrituras describen a un hombre bueno y justo cuando las mismas escrituras dice que no hay justo ni a un uno? ¿Sí? ¿Será José la excepción? ¿Sí? Pero también vemos en las escrituras que Noé también era justo delante de los ojos de Dios, que Abraham también había sido justificado y muchos hombres a través de la palabra de Dios habla de que estos hombres eran justos, ¿sí? ¿Qué los hace justos? Entonces, justo podríamos decir que un hombre justo es un hombre sin pecado o a qué hace referencia de justo. Porque si fuera así, pues Noé pecó, lo vemos en Génesis 90, 9 del 20 al 21, también Abraham pecó, ¿cierto? Eh, y pues José necesitó de la gracia de Dios para poder ser salvo. Entonces, eh, qué significa ser justo o qué es lo que quiere decir las escrituras acerca de justo? ¿Sí? Hasta donde hemos entendido, eh, solo ha habido un justo, ¿sí? Y es el Señor Jesucristo. ¿Cómo aquí las escrituras hablan de José siendo justo, siendo bueno, cuando sabemos que solo hay uno bueno, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza al hombre justo según las escrituras? Primero, tiene fe en Dios, en Hebreos 11:7. Esto caracteriza a un hombre justo. Camina con Dios, ¿sí? Génesis 6:9. Busca obedecer a Dios, Génesis 6:22, ¿sí? Se aparta de la maldad, ¿sí? Y por último es considerado, hay otras cosas, otros atributos, pero quise rescatar estos cinco. Es considerado justo delante de Dios cuando hace esto, ¿cierto? Entonces tiene fe, camina con Dios, busca obedecer a Dios, se aparta de la maldad y es considerado justo delante de Dios. Estas cinco características eh, la podemos ver con Noé, inclusive si leen Génesis 6. Están hablando del Señor de Noé, ¿cierto? Entonces Noé era justo, justo como conocemos al justo, y cuando sabemos que el justo es el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué las Escrituras habla de justos? Inclusive si leemos Hebreos 11, ahí está eh, el Salón de la Fama de los hombres justos, ¿no? Hebreos 11:7 habla de Noé, de Abraham, ¿sí? Acerca de estos hombres justos, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué me hace justo, sí? O sea, sabemos qué caracteriza a un hombre justo, pero pues ya sabemos que justo no significa específicamente sin pecado, sino hay algo más. O sea, sin pecado es mis acciones, ¿sí? Eh, no me consideran ser justo. Mis buenas acciones no hacen que yo sea justo, ¿sí? Eh, pero aquí hablas acerca de mi fe en Dios, mi caminar con Dios, mi obediencia a Dios, apartarme de las cosas que no le agradan a Dios. Eso me hace delante de Dios justo. Pero las escrituras dice que no hay nadie quien haga eso, no hay uno solo. Pero José pues, le estamos diciendo que es justo. Entonces, ahí pareciera que hubiera una contradicción acerca de lo que es justo y realmente José es justo y por qué es justo, ¿cierto? Entonces, ¿realmente qué es ser justo? Mis hermanos, la respuesta cabe solamente en dos létricas, ¿sí?
Y la hemos leído en la primera opción de qué caracteriza a alguien justo. La respuesta es fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué caracteriza a un hombre ser justo? No son sus acciones, sino su creencia. ¿Sí? Dice Génesis 15:6, ¿sí? No, no su creencia en cualquier otra, en cualquier cosa, es su creencia en nuestro Dios. ¿Sí? Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, hablando de Abraham. Entonces, la fe delante del Señor me hace justo, pero no porque automáticamente me convierto en ser justo, sino a través de la fe, ¿sí? El Señor mira mi fe y por medio de la fe me ve justo. ¿Por qué me ve justo? Por, por mi fe, por mi creer, ¿sí? Vamos un poco más adelante, eh, que dice eh, el versículo 51, dice, este que también esperaba el reino de Dios, wow, espérame. ¿Quién esperaba el reino de Dios? El que espera el reino de Dios es José. ¿Sí? Ok, entonces José, si esperaba el reino de Dios, estaba esperando algo que no estaba viendo. Estaba esperando una promesa. Estaba esperando eh, que viniera el Mesías. ¿Sí? Eso, la palabra de Dios, le llama fe. Este hombre tenía esta fe. ¿Por qué? Porque esperaba el reino de Dios. Así como Abraham le creyó a Dios, este hombre le creía a Dios, o sea, José le creía a Dios, ¿sí? Y dice que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, ¿recuerda? Entonces se aparta de la maldad. Entonces, cuando estaba en el concilio, no participó eh, en la decisión o no estaba de acuerdo en la decisión que había tomado el concilio, ¿sí es? Dice, y no había consentido en el acuerdo, no estaba de acuerdo. Y en los hechos de ello, de lo que había ocurrido ahí, no estaba de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Eh, no es que un poco hacia atrás, no es que a partir de ese momento de que de la situación, tiempo y espacio, o sea, eh, al momento de morir el Señor Jesucristo y que cuando estaba en la cruz y alguien escribió que José era justo, ¿sí? A partir de ahí, él había sido justo. No, él ya era justo antes. ¿Por qué? Porque ya había tenido fe. ¿Sí? A partir de tener fe, ¿sí? Él empezaba a ser justo. ¿Por qué? Porque el Señor eh, veía la fe de aquel hombre, ¿cierto? De José. Y esa fe producía en él que esperara el reino de Dios. Producía en él an apartarse, ¿sí? Porque no consentía la injusticia, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué es ser justo, mis hermanos? Es tener fe. Prácticamente la versión corta es tener fe, ¿sí? ¿Y qué es fe? Sí, viene nuestra pregunta, bueno, ¿es fe? ¿Es solo creer o qué es fe, cierto? La fe es confiar en Dios y vivir conforme a sus promesas, aun cuando todavía no se vean cumplidas, como vemos aquellos hombres en Hebreo 11, ¿cierto? Es prácticamente creerle a Dios, ¿cierto? Noé creyó, ¿sí? Y recibió la justicia que viene por la fe, como dice Hebreos 11:7. ¿Sí? Abraham creyó y le fue contado por justicia, como lo dice Génesis 15:6. ¿Sí? Moisés perseveró, ¿sí? O sea, se apartó de las injusticias, ¿sí? Se mantuvo allí, se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! ¿Quién es la imagen visible del Dios invisible? ¿Sí? Como si estuviera viendo a aquel invisible ante los ojos, pero ante su espíritu sí podía verlo. Podía, y sus oídos podían escucharlo, ¿sí? Entonces él se estuvo ahí viendo al invisible, ¿sí? Su fe hacía
que perseverara, ¿cierto? Eh, Ellos vivieron por fe, esperando las promesas que todavía no veían cumplidas. Ahora, nosotros en el presente, ¿sí? Miramos a Cristo, en quien esas promesas encontraron su cumplimiento, ¿sí? ¿Cómo así que se encontraron su cumplimiento? Gálatas 3:16 dice, ahora poco contrastándolo con estos primeros tres textos, dice que ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno solo. Y su simiente, ¿quién es? El Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ellos tenían fe de que iba a venir un Salvador, ¿sí? A través del pueblo o a través de la descendencia de Abraham. Sabemos que era Cristo, fácil verlo hacia el pasado, pero viendo hacia el futuro, hoy en día es más difícil tener fe hacia el futuro, porque es incierto, ¿cierto? Y Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor significa aquel que inició la fe, ¿sí? Y consumador es aquel que cumplió, ¿sí? Eh, lo que significa la fe, ¿sí? Entonces, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, hablando claramente de nuestro Señor Jesucristo, dice Hebreos 12:2. Entonces, eh, ¿quién, eh, quién cumple, ¿sí? O quién da cumplimiento a esta promesa? Eh, Quien lo da claramente es nuestro Señor Jesucristo, quien la inicia desde el principio de los tiempos, ¿sí? Como dice otros versículos, Él es el dador, ¿sí? Entonces, ya entramos en ello, pero Él la inicia y también la cumple, ¿sí? Cumple aquella fe que dio cumplimiento con su venida, ¿cierto? Eh, entonces, nuestro Señor Jesucristo, una de sus características es la fe. En la palabra de Dios habla de que la fe es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, que proviene de Dios. Entonces, eh, siguiendo las escrituras, dice que que José fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Volviendo, perdón, volviendo un poco atrás, eh, vemos de que a la final la fe, o sea, él era justo, ¿por qué? Porque tenía fe, ¿sí? Por ende, al tener fe, eh, era bueno, ¿sí? Al tener fe, el Señor lo veía bueno, el Señor lo veía, o nuestro Dios Padre lo veía como justo, ¿cierto? Al tener fe, podía tener la esperanza, esperaba, ¿sí? El reino de Dios y por tener fe, no consensuaba acerca de la injusticia o la maldad que se hacía delante o acerca del Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso lo llevó a que su fe le diera valentía para presentarse delante de aquel gobernador Pilato en su momento eh, y pedir osadamente, capaz arriesgando su vida, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Algo bonito que está el versículo 53, donde se cumple una de las profecías de Isaías, es que Él lo quitó, lo envolvió y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, ¿sí? Eh, Fue con Nicodemos en otras versiones, y este huerto pues era nuevo y era de José, ¿cierto? Aquí se cumple la, la profecía de Isaías 53:9 que dice y se dispuso, que dice acerca del Señor Jesucristo. Si leemos Isaías 53 habla sobre todo lo que hemos leído de Lucas, es una profecía que se cumple prácticamente al pie de la letra. Eh,
y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, hablando acerca de la muerte allí en la cruz en medio de los eh, ladrones que estaban allí. Dice, pero más con los ricos fue en su muerte, ¿sí? Hablando acerca de que una vez muerto el Señor Jesucristo, su sepulcro fue en una parte, o sea, fue con los ricos, ¿sí? Y no sé, yo me imagino a José diciendo, creo en el Señor Jesucristo, conozco las Escrituras porque la conocían de memoria, soy rico y llega el Espíritu Santo y dice, hey, esto es tu deber. Ir por el cuerpo y su carne diciendo, no, pero me van a capturar, me van a matar, voy a ser cómplice, mm, voy a perder mis privilegios, ¿sí? Del concilio. Pero aún así, esa fe que tenía le hizo actuar, ¿sí? En la parte B de Isaías 53 dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, hablando del Señor Jesucristo. Y ahí vemos como Nicodemo, o a través de Nicodemo, nuestro Dios, hizo que se cumpliese esa profecía, o cumplió allí la profecía. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hasta lo que hemos leído, por la fe somos justificados, por la fe es que somos llamados justo, ¿sí? Justos en... ¿Y quién da esta fe? La palabra de Dios claramente dice que eh, nuestro Dios nos da el querer como el hacer, ¿sí? O sea, todo proviene de Él, el fruto del Espíritu Santo, por ende, viene de Dios, la fe, ¿cierto? Y, y, y aquí es algo curioso, dice la palabra de Dios que somos predestinados, ¿sí? Por ende, eh, el tener fe no viene de nosotros, fue puesto en nosotros, ¿sí? Pero inmediatamente nosotros eh, empezamos a manifestar el creer, ¿sí? Empezamos a manifestar el alejarnos de la maldad y en algún momento nos es revelado el Señor Jesucristo porque la fe nos lleva, la fe nos debe llevar es al Señor Jesucristo. ¿A quién es el Señor Jesucristo? Tanto la fe como las escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo porque provienen de Él. Las escrituras hablan de Él. Eh, el Señor Jesucristo es autor y consumador, inició y cumplió, ¿sí? Por ende, salen de Él, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que cuando creemos en Él, somos salvos, ¿sí? Pero también dice que estamos en Él y ahora somos parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ahora estamos en Él. Al estar en Él, entonces nuestra fe, no, la fe del Señor que ha puesto, que se ha puesto, que ha sido puesto en nosotros, ¿sí? Es prácticamente de Él porque estamos en Él. Ahora estamos en el justo. Somos justos porque estamos en el justo, ¿sí? O sea, en Cristo Jesús. Por ende, José es justo porque su fe estaba en el reino de Dios, ¿sí? Eh, la fe hizo uno que fuese discípulo, así sea en lo secreto, ¿cierto? Su fe, que tuviera esperanza, su fe, que tuviera valentía, su fe, la fe que le puso el Señor, y la fe que tenía eh, hizo que diera, eh, eh, que no fuera avaro, sino que pudiera dar, ¿sí? Y daba pues un huerto que me imagino que en ese tiempo era muy costoso, eh, como, y más, un huerto como privado, digámoslo así, y nuevo, completamente nuevo, ¿cierto? Eh, Volvamos otra vez a José es justo porque su fe estaba en el reino de Dios. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando de sí mismo, ¿sí? No queriendo decir que Él es
el reino de los cielos, ¿sí? Queriendo decir más que así como Él lidera, ¿sí? En el reino de los cielos y todo lo que pasa en el reino de los cielos, al llegar Él aquí a la tierra, pues prácticamente se ha acercado a aquel que lidera y en cierta manera traía lo mismo que estaba en los cielos aquí en la tierra, como lo dice eh, eh, el Padre nuestro, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, ¿sí? Venga a nosotros tu reino, ¿sí? Entonces es esta justicia que viene del cielo, que se cumple en el Señor Jesucristo, también se estaba cumpliendo aquí en la tierra y eso era lo que predicaba y decía el Señor Jesucristo. Y esa era la fe eh, que pues José creía que el reino estaba cerca y se cumplía en el Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente, si vemos, ahí José estaba, esa fe que el Señor mismo le había dado por estar en Cristo Jesús, podía ver, en Cristo, podía ver este reino de Dios, ¿sí? La fe de José no se quedó en creer, lo llevó a esperar el reino, a caminar como justo, a actuar valientemente por Cristo, como lo vemos en la parte izquierda. Y la fe nos lleva a Cristo, como le decía ahora. Somos justificados por fe y Cristo, viviendo en nosotros, se manifiesta y obra a través de nosotros. ¿Sí? Entonces es el Señor Jesucristo quien obra a través de nosotros. Mis hermanos, como conclusión, la fe nos lleva a Cristo. En Cristo somos justificados, ¿sí? Al ser justificados eh, y ya siendo salvos, Cristo ahora habita en nosotros y ahora Cristo obra en nosotros, como lo dicen las Escrituras. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, mis hermanos, hizo o hace que cualquier hombre de las Escrituras que tenga fe, las Escrituras y en nuestros tiempos, cualquier hombre que tenga fe o que el Señor haya puesto la fe eh, en su ser, en su eh, cuerpo, alma y esta fe que también nos da un nuevo espíritu por medio del Señor Jesucristo, eh, hace que seamos justos, ¿sí? Somos los justos de Dios, eh, pero no porque el Señor nos esté viendo directamente a nosotros. Es porque está viendo que esta fe proviene de Cristo. Por ende, cuando nos ve a nosotros, ve es a su Hijo, ve al Señor Jesucristo en nosotros. Por ende, somos justificados en Él. ¿Sí? Mis hermanos, eso fue lo que el Señor me reveló en estos días con esta hermosa escritura. Más adelante veremos que no solamente estaba José, sino también algunas mujeres. Una historia muy interesante y que va muy de la mano de las escrituras donde nos revela al Señor Jesucristo. Gracias